a hacer en esta clase un tipo de ilustración basado en una herramienta que se llama pinceles, que lo hemos visto en los módulos anteriores. En este tipo de técnica de ilustración lo vamos a basar en la línea. Para eso es importante que el grosor de la línea o el tamaño de la línea pueda ser variable, es decir, que comience delgado y pueda terminar grueso o viceversa. Así que para eso nos vamos a ayudar del mouse, por ejemplo, para hacer las líneas básicas, o también podríamos usar este otro elemento que es una tableta digitalizadora, que tiene un lápiz que obviamente es más cómodo que tomar un mouse para hacer líneas o trazos. Así que vamos a utilizar en algunos casos, por ejemplo, este tipo de herramienta que se usa sobre este tipo de superficie. Es muy práctica y es muy fácil de usar, sobre todo ayuda mucho para los que tenemos problemas con las muñecas de tanto usar el mouse para hacer ilustraciones. Se los recomiendo. Vamos a ver entonces en la clase cómo hacer una ilustración basada en la herramienta pincel. Vamos a crear un documento nuevo. Les quiero mostrar de todas maneras cómo es el trabajo ya terminado. Voy a usar el formato A4, horizontal, una mesa de trabajo. Quiero abrir el trabajo que ya está previamente armado. Esta es la ilustración que quiero recrear. Es una conocida imagen, ¿cierto?, de un personaje característico del dibujo de cómic, que es bastante simple porque no tiene muchas líneas, sus líneas se basan siempre en la curva y el grosor de la línea varía de acuerdo al lugar donde se encuentre, en algunas partes más gruesa y otras más delgada. Para eso necesito la figura original. Tengo una muy buena imagen que voy a usar como modelo. Vamos a ir al menú Archivo, Colocar, y voy a usar esta imagen de referencia. Recordemos que a veces dibujar de memoria en los programas es bastante complejo. Normalmente siempre uso un modelo o también utilizo un dibujo a lápiz en papel, lo escaneo y eso lo paso como imagen de fondo para luego digitalizar con Adobe Illustrator. Bien, acá tengo entonces la figura base. Vamos a ir al panel de capas y esta capa la vamos a convertir en lo que es o lo que el programa denomina como una plantilla. Hacemos dos clics en la capa 1, marcamos la opción de plantilla y aparece una opción nueva que dice que la imagen se va a atenuar hasta un 50%. Le damos OK y tenemos entonces la imagen en un color más suave, más opaca. La idea es que nos permita dibujar sobre ella y que tengamos la diferencia en cuál es nuestro dibujo y cuál es el dibujo plantilla. Bien, vamos a crear una nueva capa. Sobre esta capa vamos a hacer el dibujo. Vamos a marcarlo acá como dibujo. Para realizar este tipo de trabajo necesitamos usar la ventana de pinceles. El programa ya trae pinceles preestablecidos, estos pinceles que vienen por defecto. Recordemos que en los módulos anteriores hemos revisado la creación o el uso de esta ventana. Voy a tomar la herramienta pincel. El pincel solamente funciona con lo que es la herramienta o el trazo. Y acá tengo entonces el trazo con estos pinceles. El problema es que no están creados para hacer trabajo de ilustración como el que yo quiero hacer. Así que vamos a tener que crear algún pincel que nos ayude a hacer este tipo de ilustración. Vamos a hacer un pincel personalizado. Vamos a usar la herramienta elipse. Vamos a hacer una elipse solamente con relleno, sin trazo. Y la vamos a duplicar. Se fijan que el tamaño de las elipses son pequeños, pensando en el grosor de las líneas. Probablemente tenga que hacer más de una, aunque ya tengo preparados esos pinceles, pero quiero mostrarles cómo llegué a ese tipo de pincel. Bien, me acerco a las elipses. La primera, con la herramienta selección directa, tomaré su punto superior e inferior y los voy a convertir a vértices, es decir, sin curva. Y lo vamos a hacer más delgado. En la segunda elipse vamos a convertir a vértice solamente el punto superior
y con la selección directa probablemente lo estiremos un poco, vamos a reducir la curva de abajo y nos va a dar una forma muy parecida a lo que es una gota de agua. Esta imagen las voy a convertir a pincel por separado. Comenzaré con la primera. Selecciono la imagen que va a ser mi muestra de pincel, la forma del pincel. Vamos al icono de nuevo pincel. El pincel que vamos a trabajar se llama pincel de arte. Marcamos pincel de arte, le damos OK. Y marcamos algunas opciones. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el ancho de este pincel? Como lo pienso usar con una tableta digitalizadora, es decir, con el lápiz, me gustaría trabajar con la presión. Este tipo de tableta tiene la ventaja de que reconoce la presión que ejercemos sobre la punta y sobre el tablero. Así que, dependiendo de la fuerza que ejerza sobre la punta o sobre el lápiz, haré líneas más gruesas o más delgadas. En el caso de que quiera cambiar el color en el futuro de esta línea, voy a marcar la opción de colorización como matices, es decir, que nos permita reemplazar el color. Ok, y tenemos entonces la primera línea. Vamos a convertir este también a pincel, hacemos el mismo proceso, seleccionamos la figura, marcamos nuevo pincel, también es un pincel de arte, y también le vamos a decir que el ancho sea mediante la presión de un lápiz, y la colorización matices. Esto de la presión, de todas maneras nos va a funcionar si usamos un mouse. El pincel igual va a tener bordes gruesos y terminaciones finas. Solo que el lápiz nos da una ventaja que es más sencillo de trabajar con él, nos da mayor libertad. Pero con mouse lo podemos hacer de todas maneras. Bien, tengo entonces los nuevos pinceles. Solo tengo que seleccionarlos, tomar la herramienta pincel, tomar uno de estos y hacer líneas. Como ven, ese es el tipo de línea que deseo para mi trabajo. Y acá tengo otra que es distinta. Comienza delgada, termina gruesa y la primera es delgada, gruesa, delgada. Son dos tipos de grosores diferentes, dos tipos de pincel. Ahora, yo tengo ya unos pinceles diseñados que los vamos a cargar. Vamos a presionar el botón de biblioteca. Vamos a ir a otra biblioteca y vamos a buscar un pincel que ya tengo previamente armado y se llama pinceles de arte. Normalmente cuando guardamos pinceles, se los voy a dejar disponibles para que ustedes también los puedan utilizar. Normalmente hago distintos grosores, son los mismos que hemos realizado, que les he mostrado hace un par de minutos, solo que hice uno grueso, mediano y delgado. Vamos a tomar el pincel, este es el grueso, este es el mediano y este es el delgado. En el otro también tengo uno grueso, una versión mediana y una versión delgada. Con estos pinceles puedo hacer ilustraciones de manera perfecta. Voy a cerrar la ventana de pinceles y me quedo solo con ellos. Ahora, hagamos la ilustración. Tomo la herramienta pincel. Esta línea se parece mucho a la que hace este tipo de pincel, el tipo gota. Creo que es al revés. La idea es hacerlo en un solo trazo. O sea, comenzar en un sitio y terminar en otro. Vamos a ver si podemos hacer esta curva. Ahora, si no nos queda bien, algo afortunado de la imagen, de los dibujos realizados con pinceles que son vectores, son líneas, esta quedó mucho mejor, y puedo tomar los puntos de ancla y corregir. Bien. El ojo, que es prácticamente un óvalo, lo vamos a dejar para crearlo con una elipse. Voy cambiando el pincel según el grosor de la línea. Lo único que no voy a dibujar con el pincel va a ser el ojo, que es un óvalo perfecto, que sería muy complejo realizarlo con esta herramienta. Lo que sí me voy a preocupar es que todas las líneas que dibuje sean más largas de lo normal, es decir, comienza acá y pasa sobre la otra. Nos quedan pocas líneas ya para terminar, para luego mostrarles cómo hacer la corrección de las líneas. ¿Se fijan?
estoy tratando de que todas mis líneas sean un poco más largas de lo normal. Bien, creo que nos falta solamente la línea de la nariz. Y creo que ahora sí las tenemos todas. Nos faltan los pelitos. Y ahora sí, creo que tenemos todo. Ahora, lo único que no hemos dibujado con la herramienta es el ojo, que lo vamos a dejar para el proceso más adelante de coloreado. Ahora lo que voy a hacer es corregir algunas líneas. Para eso voy a tomar solo la selección directa. Recordemos que estamos en presencia de dibujos hechos mediante puntos de anclas y manejadores. Así que puedo tomar estas líneas y hacer correcciones de manera precisa. Por ejemplo, este punto. Le podemos hacer un poco de zoom y podemos hacer las correcciones necesarias para que el dibujo sea lo más fiel posible a la imagen original. Siempre trato de que las líneas sean más largas de lo normal, sean más largas. Se fijan, todas las líneas son algo más largas de lo normal. Vamos a hacer algunas correcciones más antes de pasar a la siguiente clase, que sería la clase de coloreado, cómo le aplicamos color a las figuras. Bien, vamos a hacer algunas correcciones más. Si hay algunos puntos de ancla que ustedes encuentran que están de más, recordemos que los podemos quitar con la herramienta eliminar puntos de ancla. A veces hay algunos puntos que más que ayudar estorban, así que los puedo quitar y eso me ayudará a crear mejores curvas. Bien, vamos a corregir algunos puntitos más antes de pasar al proceso que nos permitiría agregar color a nuestro dibujo. En esta parte del dibujo me aseguro que todas las líneas crucen las otras líneas, que sean más largas de lo normal. Bien, creo que ya no quedan muchas líneas que corregir. Si hay puntos de ancla que están malogrando la línea, es mejor quitarlos. Yo los quito y me quedo con solamente los necesarios para que las curvas queden perfectas. Bien. La siguiente parte del proceso antes de colorear sería eliminar todo el exceso de la línea. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir eliminando las líneas que no estamos usando. Vamos a seleccionar todas las líneas y vamos a convertirlas en un relleno. Lo hemos visto en los módulos anteriores, que todos los dibujos de líneas pueden ser pasar de líneas a relleno con la opción de expandir apariencia. Al expandir apariencia ya no tenemos más líneas y lo que tenemos son rellenos. Vamos a cambiar a relleno. Es decir, que ahora los puntos de ancla no están por el centro, sino que más bien por los bordes de la línea. He hecho este tipo de cambio porque necesito hacer correcciones, pero sin perder el grosor de la línea. Voy a borrar con la herramienta borrador el exceso de línea de todos los dibujos. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos con la herramienta de selección, nos cambiamos a borrador y simplemente borramos el exceso, siempre teniendo cuidado de evitar que la línea quede más corta, genere un espacio que al momento de colorear va a ser imposible aplicar algún tipo de color. Por ejemplo, esta parte que es la parte roja de la superior de la cabeza, se fijan, está completamente cerrada. No hay forma de que el color me impida rellenar. Bien, vamos a corregir algunas líneas más. Seleccionamos con selección y nos cambiamos a borrador. También es importante ir manejando atajos. Los atajos de teclado nos permiten avanzar a veces más rápido. Por ejemplo, el atajo para selección es la tecla V o V chica, mientras que el atajo para cambiar a borrador es la combinación Shift y la tecla E. Shift y E me permite cambiar a borrador de una forma más rápida.
Vamos a ir eliminando, quedan algunas líneas más que corregir y pasaríamos luego al proceso coloreado, que ya lo vemos en la próxima clase. Hay dos formas de colorear este tipo de dibujo. Les voy a mostrar en ambas cómo le podemos rellenar de color a las figuras. Pasamos de selección a borrador. Selección para tomar la línea y borrador para quitar el exceso, los extremos que hemos creado. Evitando siempre dejar espacios vacíos, huecos. Vamos a eliminar por acá. Ya nos quedan las últimas líneas para pasar al siguiente proceso de color. Son los últimos trazos que nos están sobrando y que vamos a quitar, siempre evitando que se nos abra el dibujo y que nos impida colorear en el siguiente proceso. Bien, creo que está casi perfeccionado. Bien, creo que ese sería entonces el dibujo ya corregido. Hemos aprendido un proceso de ilustración muy simple usando la herramienta pincel y línea. He utilizado un pincel muy específico, es un pincel que tiene un grosor definido en las puntas como puntas estrechas o delgadas y la parte del centro más gruesa. Estos pinceles ustedes aprendieron a crear los módulos anteriores, de todas maneras los repasamos ahora y los voy a dejar disponibles para que los puedan descargar y aplicar a su biblioteca de pinceles y los puedan utilizar en sus ilustraciones. Nos queda solamente de este proceso, de esta primera técnica, el coloreado, que ya veremos ahora en la siguiente clase.